Creo que no es la mejor reseña, ¿verdad? No lo estoy vendiendo muy bien. ¿Son novelas o no son novelas? Es que sí, pero no. El clásico, sí, pero no. Pero fíjense que algo que me llamó poderosamente la atención es que ambas son novelas publicadas por editoriales independientes y que abordan temáticas relacionadas a la Edad Media, por un lado, y a la peste, no al brote de peste de la Edad Media, sino un poquito después de 1630, un hecho real. Y dice aquí Cuauhtémoc Sada, Caballeros Pestilentes, algo así, de eso más o menos vamos a hablar. Entonces, bueno, me pareció interesante que se esté apostando por este tipo de historias actualmente, porque más creo que, sobre todo la de la peste, pues es más vigente que nunca después de lo que vivimos con la pandemia de COVID. El primero, en ese sentido, es Alessandro Manzoni, Historia de la columna infame, que lo edita Editorial Jus. Ahorita se los muestro más de cerca. Ahí pueden ver Jus. Ándale. Abre un poquito más atrás. El striptease del libro. Ya, ahí. Ay, bueno, como dice mi papá. Otra vez. No, hacia adelante. Échale. Ay, bueno, damita. Ay, bueno. O como en los aeropuertos, ¿no has visto? Que le hacen acá, así. ¿Así y para luego allá? le hacen acá. Ajá, sí, exacto. Que van acá a hacer... Ay, es que no se va a ver. Así le hacen, así, con su lucecita. Alto. Exacto. Y ya. Bueno, el primero entonces es Alessandro Manzoni, Historia de la columna infame. Y señor productor, ¿me puede pasar, por favor, el segundo libro que vamos a recomendar el día de hoy? Claro, por su chicken pollo. Aquí tenemos... Se va a llevar, damita caballero. La guerra del unicornio, de Angelina Muñiz Uberman. Un zoom. Exacto. Ay, este está bien precioso. Está bien preciosísimo. La verdad es que también. El libro. Ileana Suárez tiene otros datos. Es que miren, tiene ilustraciones bellísimas. Ahorita le entramos como de lleno al tema. Pero este tiene ilustraciones súper chulas y bellas, así que pues también es un libro que les quiero recomendar mucho por eso. Y además también les queremos contar de una exposición que si son amantes de la Ciudad de México, o sea, quienes me siguen por el foco, de verdad no se pueden perder esta exposición. Es la exposición Transformación Urbana Sordo Madaleno Arquitectos en Fomento Cultural City Banamex, en el Palacio de Iturbide. Entonces, pues vámonos con... ¿Con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir primero? Vámonos con La Guerra del Unicornio. Angelina Muñiz Huberman. Fíjense que yo a esta autora no la conocía y luego me dio mucha pena no conocerla porque fíjense que es una gran académica de la UNAM. Ah, no me digas. Sí, yo desconocía completamente, me parece que de filológicas. Dame un segundo, déjame. Desconozco. Está muy bonito. Sí, es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y algo que me pareció muy interesante es que ella es quien introdujo la novela sefardí a México, que creo que eso también está padrísimo. Ella es, me imagino, de origen judío y por eso lo hace así, porque, bueno, Huberman me suena a que podría ser un apellido de origen judío. Y, de hecho, la comunidad judía aparece también en esta novela, representada por uno de sus personajes. Es una novela que, bueno, ya desde la contraportada me llamó la atención, porque aquí mismo dicen que es una novela inusual dentro del panorama literario en nuestros días. Y es que al leerla, uno tiene la impresión de estar leyendo un libro realmente escrito en la Edad Media. Es un libro que recupera mucho de el tono y la poética de la épica de ese momento. Es una novela que recuerda mucho a los cuentos y novelas de caballería de la Edad Media, que es pues lo que estaba, digamos, de moda cuando fue la conquista. De hecho, hay varias referencias así como Peso Pluma hoy. Exactamente, eso es lo que leían los conquistadores. Hay, de hecho, referencias a las novelas de caballería en muchas de las crónicas de conquista. Y entonces es bonito leer esta interpretación como más contemporánea a ese tipo de literatura. Claro, hay que recordar. Ay, sí, ahora sí, para que no vean que nada más ahora voy a sí decir va a sacar al pendejadas. historiador que tiene adentro.
Sí, la novela de caballería inspiró a muchos viajeros a embarcarse a las rutas a hacer sus aventuras. O sea, también hay que recordar que en esa época, en la Edad Media y como en esas fechas, si tú nacías, hombre, obviamente, este, Sí, si tú nacías mujer, pues si eras estabas el, básicamente jodida. exacto, si eras el primogénito, a ti te tocaba ahora sí que ser el heredero. Ujú. Aquí todas son mías. Ujú. Pero si eres el segundón, tu mejor opción era volverte religioso. Ujú. Y ya si tenías la mala suerte en ese entonces de ser el tercero o el sándwich, Bueno, que en esa época era muy probable porque tenían un montón de si hijos. tenías muchos hijos, pues, no, o sea, no te tocaba nada. Entonces, muchos de los conquistadores o muchos de estos viajeros eran esos hijos, los Ujú. terceros o los cuartos, que querían hacer su propia aventura, Y inspirados por las ganarse su novelas de propio dinero caballería. también, ¿no? Exacto, ganarse su propia lanita, su billullo. Exacto. Y de hecho, pues las crónicas muchas veces también están escritas Épica. como de una manera, ajá, como de una manera épica y como de una manera muy, muy novelada, muy Ujú, narrativa ujú, quizá, que ahí ujú. les recomendáramos leer Alfonso Mendiola, por cierto, que es gran historiador que justo habla de esto, de cómo a veces hay que tomar con un grano de sal las crónicas de la conquista porque están escritas en un mundo donde la gente aspiraba a tener una aventura como de novela de caballería. Justo aquí nos está poniendo Cuauhtémoc Sada, por eso se alocó Don Quijote, justo. Exacto. Eso es lo que narra Don Quijote de alguna manera, ¿no? Esta gente que se creía lo que veía en las novelas, lo que leía en las novelas de caballería o quería Ujú. vivir una aventura similar y entonces se embarcaban en este tipo de empresas Exacto. como La Conquista, por Sí, sí, ejemplo, sí. ¿no? A mí lo que me pareció genial es que justo esta novela lo que hace es recuperar mucho de ese lenguaje y de ese estilo. Entonces, por eso es inusual y diría que quizá en momentos podría resultar un poco difícil de leer. Eso sí creo que se los tengo que decir, porque no estás acostumbrado a eso, ¿no? Es una escritura como muy poética y eso es a la vez muy bello. O sea, es un libro que se disfruta cada palabra. Ay, no había cambiado la imagen, perdón. O sea, como les decía, es una novela que se disfruta cada palabra y se disfruta cada página, porque además de que la escritura es muy poética, pues como les contaba, tiene todos estos detalles, ilustraciones inspiradas en ilustraciones medievales. Entonces, de alguna manera, ¿saben qué me gustó? Que tienes como la sensación de estar leyendo un manuscrito medieval. Órale. Ya ven los manuscritos medievales, si no los Mm. conocen, búsquenlos. Tenían como las letras que llaman capitulares, ¿no? Que es como la primera letra de la página, así totalmente, o digamos, del capítulo totalmente decorada. Y luego tenían pues muchas ilustraciones también, como la parte de arriba, los lados, o muchas veces en este formato, ¿no? Una ilustración en página completa acompañada por texto. Entonces, de alguna manera, como que siento que te remite a eso y cuenta la historia. No les quiero contar mucho de la trama porque pues todo se va como develando conforme vas leyendo. Cada capítulo como que aborda a un personaje o a un momento de la trama específico. Entonces eso también me pareció interesante porque te vas como metiendo de lleno. Como que el primer capítulo es como, digamos, una toma general, ¿no? Digamos. Ujú. Y ya después cada capítulo es como un zoom in a cada uno de estos personajes o de los momentos que la novela va narrando. Y básicamente la historia es, bueno, es un mundo ficticio inspirado en la Edad Media. Eso creo que también es importante decirlo. O sea, no está... digamos que la trama no sucede en un lugar específico real que podamos conocer hoy, pero está muy inspirado en ese mundo, ¿no? Entonces es un mundo inspirado en la Edad Media, pero con lugares falsos, básicamente, ¿no? O lugares inventados. Y lo que también me pareció muy interesante es que siento que hay como un espíritu del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda y como que de ese tipo de historias también muy presente aquí, que si les gustan ese tipo de historias, si ustedes de niños vieron La Espada en la Piedra como yo y eran muy fans de La Espada en la Piedra, esto les va a gustar. Pero también lo que me pareció muy interesante es que siento que de alguna manera toca temas muy vigentes hoy, aunque suene raro. Aunque esté escrito de esta manera como poética, épica,
de un mundo ficticio, de un mundo medieval. O sea, que todo lo que yo les podría estar diciendo mientras reseño este libro podría parecer algo completamente lejano a nuestra realidad. Siento que sí toca temas que son muy vigentes hoy. Porque la trama inicia, y solo les voy a contar esa parte, con un grupo de caballeros que básicamente está derrocando al rey, ¿no? Y que hay un aire de cambio. De una Por ahí. Transformación. Mira, nada más. Como que se está derrocando un sistema y hay un aire de cambio. Por eso les digo que me resulta como muy interesante que de alguna manera está como evocando como realidades actuales, ¿no? O temáticas actuales. Y las pugnas políticas también. Pero también creo que es interesante cómo va incorporando estos otros personajes, como por ejemplo, hay un personaje que se llama Abraham, que es de origen judío, y creo que también es interesante porque creo que nos muestra como ese mosaico de lo que fue el mundo medieval, ¿no? Que muchas veces pensamos que claro que el cristianismo, el catolicismo mandaba en muchos sentidos en Europa, pero había cortes donde había personajes judíos, donde era importante, porque había población judía y entonces tenían que estar también representados en la corte. Entonces creo que eso también es interesante porque ayuda a entender la diversidad de ese periodo histórico de una manera que de pronto no entendemos, aunque obviamente es ficción. O sea, no buscan una lección de historia aquí, eso sí se los tengo que decir, es ficción y como les repito, una ficción escrita en un tono de épica, como de epopeya de otro momento, en un tono más como lírico, más poético, más no está en verso, ¿no? Es prosa, pero tiene mucho como de ese tono más lírico y más poético que tenían este tipo de historias, porque también hay que recordar que muchas de esas historias que hoy conocemos como parte de como ese imaginario medieval eran de la tradición oral. O sea, eran historias que las contaban pues trovadores, básicamente, o juglares, o que se iban pasando de generación en generación a través de cantos o acompañados de instrumentos. O sea, si iban en los cafés medievales y en esta bonita noche les vengo a cantar la leyenda de... Algo así. De Arturo. Algo así. Y dice y suena más o menos así, con el que guste cooperar, y pasaban su sombrero. Algo por el estilo, fíjate, sí. Algo así. Y bueno, y el unicornio, bueno, nada más que aquí no son los caballeros de la mesa redonda, son los caballeros de gules. Y ojalá que la mesa siga siendo redonda. Ojalá que la espada salga de esa piedra. Ya te podrías inventar una trova del rey Arturo. Estaría buena, ¿no? Ojalá que ese reino se conserve, al menos en tu memoria. Qué tonto eres. Pues sí. De eso va esta novela. Y exacto, dice Noemí Hernández, como cantares, algo por el estilo. Exacto, algo por el estilo. Entonces, es como les digo, a mí me sorprendió mucho porque mi primera reacción cuando lo vi dije, esto me llama la atención, esto suena interesante. Y ya cuando abrí las páginas, bueno, lo primero que me brincó son las ilustraciones. Pero a medida que lo fui leyendo, o sea, desde el primer párrafo del primer capítulo, me pareció muy sorprendente. O sea, realmente muy sorprendente. Como nada que haya leído recientemente. Y sobre todo creo, es como lo que hablábamos el otro día siento del número 2, que dices, es un buen libro, dominguero, ¿no? Lo lees, lo pasas bien. Rápido, sí. No se va a ganar ningún premio no se va a ganar un Nobel el autor, no es gran literatura, no es la mejor prosa que he leído en la vida. Y esto me parece también como un gran oasis en ese mundo de literatura hipercomercial. De esa maquinaria que saca libros uno tras otro. Es que sí, es impresionante, ¿no? Ay, esto me pareció así como de no, man, o sea, cada palabra está bien pensada. O sea, no hay nada fuera de lugar. No hay nada que te sobre. O sea, todo está, pero así, perfecto. Y bueno, de verdad, una calidad de escritura absolutamente maravillosa. Yo no lo he visto, oye, ¿dónde lo tenías guardado? Lo tenías bien escondido. Lo tenía escondidito, es que estaba yo así como de esto es mío y nada más. No, es que es un libro muy bello en la escritura, muy bello en la ilustración. La ilustración es de Juan Bonilla
o sea, inspirada en ilustración medieval, pero son, por lo que entiendo, ilustraciones originales. Y como les digo, me sorprendió tanto, además que no conocía a la autora y luego dije, ay, qué pena que no la conocía porque qué bonito escribe. Y es un libro hecho con el Fonca, que ahora es el SNCA. ¿El qué? SNCA. El Sistema Nacional de Estímulos a la Creación Artística o no sé qué. Pero lo que era el Fonca y que dijeron que cerraron, pero que en realidad solo le cambiaron el nombre, eso. Porque la autora está en el Sistema Nacional de Creadores. Entonces, sí, la verdad es que es un gran libro. Es algo que se tienen que regalar. Regálenselo. Y lo lees rápido, ¿no? Lo lees de volada porque no hay mucha ilustración, los textos no son, los capítulos son cortos. Pero creo que es como denso. O sea, es como esos huevitos de chocolate amargo que me gustan. Ajá. Que es chiquito, pero te lo metes a la boca y es un sabor así. Así, eso es. Como una semillita de cardamomo, yo que soy muy fan del cardamomo. Chiquita, pero cuando la muerdes, explota el sabor. Que lo buscaron en internet, pero no es muy común. Yo lo que les recomendaría, porque por ahí lo estaban buscando, vayan a la librería de Bonilla Artigas, porque Bonilla Artigas, además de ser una muy buena editorial, tienen una muy bonita librería en Miguel Ángel de Quevedo, como entre la Comer y el J. García López de Miguel Ángel de Quevedo, ahí está. Es un espacio bellísimo. Les aseguro que no solo van a comprar este libro, van a querer comprar un montón de cosas más. Pero sí, pero sí son cuatitos de provincia, son personas en situación de provincia. Personas en situación de provincia, déjame checarles si está en Amazon y de una vez les paso la liga. Ah, pero sí hay, mira. Lo puedes comprar física o en PDF. Ah, pues ahí está, lo pueden comprar en PDF. Y ahí lo tienen. Sí. Ahorita les vuelvo a dar todos los datos. Sí está en Amazon. Ahorita les pongo la liga. Ah, mira. Está bonito, ¿eh? La verdad sí. No es porque uno venga aquí a decir mentiras, no, pero vale la pena, ¿eh? Sí, está súper hermoso, está súper hermoso. Y de verdad se los digo, es un libro que... Además te los lees rápido. Que lo lees rápido, pero que de verdad... Sí lo lees rápido, pero te voy a decir una cosa. Yo cuando lo vi dije, ¡ay! De volada. Me lo leo en un día. Pero es como tan denso y es tan bonito que... por un lado siento que lo quieres prolongar. Uh-huh. Pero también siento que te toma tiempo como absorberlo. O sea, como que lees un capítulo y te quedas como, no ma. Y ya como que lo tienes que... tiene que amarrar, tiene que asentarse en ti antes de que sigas con el otro. Así que pues ahí está la liga, ya la tienen. Lilo Solares, que dice que se declara como persona en situación de provincia, pues ya lo podrá... Lilo Solares, sí. Lo podrá encontrar. Ileana Suárez pregunta que si no había sonido pirata en la mesa redonda. Los piratas vienen después, ¿no? Los piratas vienen después. Ay, que por cierto me dijeron de un libro de piratas mujeres que tenemos que ir a buscar. ¿Sí? ¿En dónde? Que lo publicó el Fondo de Cultura Económica. De las mujeres piratas. Mandar, no. Yo creo que no nos lo van a mandar, pero yo creo que lo vamos a tener que ir a conseguirlo porque suena padrísimo. Y aquí nos dicen que, como nos dice Frine Castillo, que como un corrido, así se contaban las historias de caballeros muchas veces. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana. Los Tigres del Norte, gran canción. Pues siento que los corridos les quedarían mejor a los piratas, fíjate. Sí, esta de Contrabando y Traición le queda a los piratas. Y creo que también las de Peso Pluma le quedarían más a los piratas. Híjole, las de Peso Pluma no sé si sean... Es que sí, las de Peso Pluma sí están muy heavy, Están muy heavy. Traigo el 701 en la sangre, híjole. Sí está muy cañón. Sí, manos, sí da mello. Sí. Pues sí, entonces hay que ir a buscar también ese otro libro, pero de verdad se los recomiendo mucho, sobre todo si les interesa el periodo medieval, si les gustan las historias de caballería, si les gusta, por ejemplo, si son lectores de Tolkien, si son lectores de todo ese tipo de fantasía inspirada en esa época, Game of Thrones, incluso Harry Potter. Creo que este es un libro que les puede gustar y que de verdad no se van a arrepentir. Además, creo que sería un muy buen regalo.
Así que regálenselo a ustedes mismos y luego regálenselo a alguien que guste de leer este tipo de historias. Sí. Lilo Solares tiene razón, la de Tintán. Yo soy el pirata de pata de palo con ojo borracho en el ojo y con cara de malo. Ándale. Tun, 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 tun. Y bueno, el otro libro que también nos remite un poco a ese mundo, pero no directamente a la Edad Media, aunque muy relacionado por la peste, por eso quería recomendar estos dos juntos, ¿no? Es Alessandro Manzoni, la historia de la columna infame. Y fíjense que este libro también me pareció una cosa maravillosa porque es considerada una precursora de la novela de investigación judicial. Y pues es un libro que se escribe en el siglo XIX. Alessandro Manzoni pues nació en 1785 y murió en 1873. Entonces le toca esta transición del siglo XVIII al XIX, produce casi toda su obra en el XIX y él recupera una historia que sucedió, que fue un hecho real en Milán en 1630. Cuando hubo un brote de la peste, hubo como una especie de histeria colectiva en la que se acusaron a algunas personas de ser untadores. Y es que había como esta idea de que se podía untar algo en los muros que generaban la peste. O sea, que la gente se contagiaba porque se untaba algo en los muros de las casas y en las calles. Como el marihuanol. Ándale, como un marihuanol. Y sobre todo había una especie de sospecha que era el mismo gobierno el que estaba generando esos contagios. Ajá, que justo lo mismo pensé, dije, es que esto también es súper vigente, sí, es súper vigente. Y entonces lo que es muy interesante es que Alessandro Manzoni... ¿Les ponen su chip 5G? Es que de verdad es una cosa impresionante. O sea, Alessandro Manzoni lo escribe en el siglo XIX. Me imagino que un poco sorprendido de que este episodio haya sucedido. Ajá. Y el hecho de que sea tan vigente todavía hoy, o sea, es una cosa de verdad increíble. Y sobre todo, como justo lo que vivimos de los antivacunas, ajá, sí. o sea, de verdad, a mí me dejó como incluso helada, ¿no? De decir, no puede ser que sigamos en lo mismo. Pero lo que me parece súper interesante de Alessandro Manzoni, como les decía, los dos libros de hoy justo no son novelas comerciales, no están escritos en ese tono, pero además este es un libro del siglo XIX, entonces también el lenguaje es un poco distinto, aunque está medio tropicalizado, el lenguaje es distinto a lo que estamos acostumbrados hoy, la manera de narrar las cosas. Entonces sí es novela, pero no es novela, porque por ejemplo toda la primera parte se trata de explicar el tema jurídico, o sea, es decir, cómo pueden abrir un juicio y finalmente hacerle un castigo ejemplar a estas personas que son acusadas de ser untadores de esta sustancia misteriosa que enferma. Y, o sea, lo que me parece como muy interesante es que esa parte no parece novela, parece como ensayo, porque en realidad te está explicando cómo es la ley en Milán en esa época, por qué el tema de la verosimilitud, eso me pareció muy interesante, porque narra a través de de revisar los propios documentos y el expediente, cómo son las denuncias de las primeras personas que dicen haber visto a estos untadores untar esta sustancia en los muros. Y el hecho de que resultara ser el primero que es acusado una especie como de funcionario de sanidad. Entonces, cómo eso empieza a generar esta paranoia de que es el propio gobierno que está enfermando a la gente. Y por qué le cuestionan la verosimilitud de su versión de los hechos. Porque cuando lo interrogan, pues él dice, no, yo estaba realmente escribiendo en un papel, no tenía nada untado en ese papel. Y es como de, eso no es verosímil. Y entonces empieza como explicando por qué eso para la justicia en esa época era muy importante, como básicamente también las propias autoridades montan un juicio en su contra, pero como finalmente toda la ciudad de Milán está como en una especie de histeria colectiva, ¿no? Donde tanto el cólera como la peste son causados por una autoridad.
Y esa histeria colectiva creo que también me pareció muy interesante analizarla a la luz de lo que hemos vivido ahora. Entonces creo que es una novela que sobre todo podría gustar mucho a los abogados, justo porque explica todo esto, pero también te va metiendo de una manera, o sea, que sí es un poco más narrativa en cómo se fueron dando los acontecimientos que llevaron a este episodio que es conocido así como la columna infame. Tiene un estudio introductorio, un prólogo, que da más contexto histórico al hecho, que he de decir, voy a sacar el comentario negativo, me pareció demasiado académico. O sea, como que me pareció un poco... Sí, un poco más académico de lo que buscarías en un libro que quizá podría tener una muy buena salida para público en general y de divulgación. Siento que hizo falta un tono más de divulgación en el prólogo. Siento que el prólogo está muy enfocado a gente que ya tiene nociones del tema o que ya conoce, o más como para leerse entre especialistas. Y a veces me resulta poco accesible para público en general. Sería como mi única crítica constructiva, amigos de Jus, siempre constructiva en este canal, nunca destructiva. Les decía, es de Editorial Jus. Además, la portada es bellísima porque son estas imágenes muy famosas de los doctores de la peste, que por cierto, nuestra primera charla confinada nos explicaba Jorge Rizzo por qué el pico, que era porque tenían que tener ahí hierbitas que olieran rico, porque creían que lo que te enfermaba era el mal olor. No tenían todavía la idea de bacterias y viruses, pero sabían que donde había un mal olor, eso te podía enfermar. Y entonces tenían que tener las hierbitas para que pudieran oler cosas ricas y no les entrara pues lo que llamaban el miasma, ¿verdad? El mal olor al cuerpo y eso los enfermara. Es un relato muy detallado también de los acontecimientos, pero a la vez es un libro corto, o sea, también lo leen rápido, pues. Y pues nada, pues un libro de nuevo que nos remonta a un hecho histórico muy conocido, un hecho histórico de una época quizá muy lejana en muchos sentidos, pero a la vez muy cercana a nosotros, porque creo que lo que es desgarrador es que te demuestra que la naturaleza humana no ha cambiado. Sí, está cañón. ¿No? Y eso también me pareció muy, muy fuerte, pero interesante sobre todo si les gusta las novelas de investigación. También por eso se los quería recomendar, porque pues ya ven que aquí nos gusta mucho la novela negra, la novela policíaca. Si les gusta ese tipo de géneros, también creo que les puede gustar. Por aquí andan preguntando que dónde se consigue. También lo consiguen en librerías. Sobre todo busquen en librerías más tipo El Péndulo, o sea, no tanto los grandes pisos comerciales. Pero también ahorita en un segundo les copio la liga de Amazon para que lo puedan tener. Este autor, por cierto, es muy famoso por otra novela que se llama Los Novios. Entonces también pueden buscar esta porque es, pues, digamos, del siglo XIX, es de las novelas más, pues como más famosas en Italia o en literatura italiana, ¿no? Aquí está la liga de Amazon. Ahí la tienen. Por si quieren conseguirse este libro de Alessandro Manzoni, Historia de la columna infame. Aquí es Antonio Rúa, como las disertaciones en El nombre de la rosa, sacadas de la manga para justificar la santidad del argumento. También nos dice, con tantos siglos y no avanzamos mucho como especie. Eso la verdad es que sí me sorprendió mucho. Y como también pensando en estas imágenes que había, sobre todo en zonas más rurales, ¿no? En pueblos que como que justo la histeria de la pandemia pues generó también como reacciones súper violentas, ¿no? Sí, me acuerdo que en Chiapas hubo como mucha resistencia y sí. de los servidores públicos que iban a fumigar. Bueno, sí, cuando fumigaban, ¿no? Ajá. Bueno, que en ese momento no se sabía muchas cosas, entonces pues era como difícil. O sea, ahorita lo vemos en retrospectiva y decimos, ¿qué onda que fumigaron? Pero, sí, pero en esa época, en ese momento, sobre todo al inicio, no teníamos mucha información, ¿no? Que después se fue esclareciendo conforme avanzaba la pandemia.
Pues bueno, pues esa es Historia de la columna infame de Alessandro Manzoni. Les recomiendo mucho también que busquen pues más información de este autor. Un autor, la verdad, muy, muy interesante. Como les decía, de los autores más reconocidos, más emblemáticos de la literatura italiana del siglo XIX. También decirles que su padre era jurista, entonces también por eso pues como que tiene el interés en el tema y él pues crece en un ambiente como muy ilustrado a la vez, ¿no? Por tener ese tipo de entorno en el hogar. Entonces, bueno, un personaje que también vale la pena entrarle al propio autor del libro, no solo a la historia que nos cuenta. Y por cierto, también, solo como mencionarles, hay un tema que me recordó a la historia de la Ciudad de México, porque esto de la columna infame, no les quiero spoilerear, pero tiene que ver como también con cómo se hacían los castigos ejemplares en esa época, también como con los lugares donde habitaba la gente que era castigada. Y me recordó a este episodio que es muy conocido de los hermanos Dávila, que eran estos hermanos españoles que se juntaron con Martín Cortés, el hijo de Cortés, para hacer la primera conspiración contra la corona española, y que ahí donde estaba Templo Mayor estaban sus casas, las demuelen y echan sal para que nada pueda crecer ahí después de que destruyen su casa. Entonces también es interesante cómo los espacios que habitan estos personajes que son enjuiciados de esta manera también cobran una relevancia muy importante, ¿no? Qué fuerte. Oigan, pero les tenemos temas más bonitos también. Pues están padres esto. No, están buenos. Solo digo que hablar de la peste pues no es un tema muy bonito, ¿no? Pues no. De la peste y de castigos ejemplares y paranoia colectiva. Y de echar sal. Echarles la sal. De ahí vendrá, echarles la sal. Exacto.